privilegio poder participar con ustedes en esta primera escuela de verano de la SUNED. Gracias, Ricardo, por la invitación a participar. A Rosa María ya le agradeceré estar ya trabajando en otra actividad, ahí vamos a ver enfrente. Lo que he preparado es efectivamente un segundo volumen de esta investigación que para todo caso práctico, y esto no me dejarán mentir mis colegas, es siempre la tesis del doctorado reelaborada, revisitada, actualizada, como que a muchos de nosotros nos sucede que cuando decidimos hacer un doctorado, cuando decidimos el tema de la tesis de doctorado, decidimos un proyecto de trabajo de investigación que nos puede llevar por muy diversos senderos. En mi caso me llevó de la academia a la función electoral, de la función electoral regresé a la academia, espero no tener que volver a la función electoral, espero quedarme en la academia. El asunto es que en este irse renovando el tema de investigación, vamos viviendo nuestro desarrollo un poco como las series, estas que están de moda en la televisión, sobre todo en Netflix, como que vamos por temporadas. Entonces, yo lo que les voy a exponer acá es ya como la tercera temporada. La primera fue estrictamente la tesis de doctorado, que Ricardo la conoce muy bien, me ha hecho el favor de citarme muchas veces. Una segunda temporada la viví, la escribí siendo profesor visitante en el Colegio de México, después de que terminé en el IFE. De esa segunda temporada fue que se produjo el libro que recomendé revisaran ustedes, si eran ustedes el favor de revisar un par de capítulos, la introducción, el capítulo 5 y el capítulo 6, y ahora lo que estoy trabajando es en la tercera temporada. Es la misma temática, pero vista con mayor complejidad. Como las temporadas se va haciendo cada vez más complejo el asunto, las intrigas son mayores y la emoción es superior. De alguna manera también tiene una secuencia cronológica. Para quienes hacemos un poco de historia política, esto de las temporadas tiene que ver también con consecuencias de acontecimientos. Yo, con colegas historiadores que he trabajado, quien me invitó al Colegio de México en ese entonces, el doctor, quien en ese momento era presidente del colegio, que fue condiscípulo, él estudiaba, Javier García Diego, él estudiaba el doctorado en Historia, yo estudiaba el doctorado en Sociología en los años 70 en el colegio, es historiador, y entonces, digamos que cuando estaba yo en esta segunda temporada y platicaba con él, le decía, es que yo quiero hacer historia, Javier, pero no como la hacen los historiadores, yo quiero hacer una historia que no solamente narre, sino que explique, que por supuesto le dé instrumentos al lector para entender la sucesión de acontecimientos, pero que además le dé algunas herramientas teóricas, un marco teórico para entender por qué se dan esos acontecimientos históricos. Yo le decía, yo quiero hacer como una historia analítica, ¿no? Una historia descriptiva. Por supuesto se enojaba y me decía, estás absolutamente mal, así no lees la historia, es narración. Y además él es un gran historiador. En el fondo yo creo que también tiene alguna teoría por detrás en su historia de la Revolución Mexicana, pero no quiere que se conozca a fondo cuál es su posición teórica, que de alguna manera también es una posición política ante este pequeño evento que tuvimos a principios del siglo XX que se llama Revolución Mexicana. Pero un poco la idea es esta, de ir construyendo, reconstruyendo la historia, sí, con la narración de hechos, pero sobre todo con la ayuda de instrumentos analíticos que, ubicados en un pensamiento teórico, nos permitan entender qué es lo que pasó. Y un poco la idea es
que esa historia que escribimos desde el presente nos ayuda a entender el presente. Al final del día, el objetivo, no sé si de todo historiador, pero sí de todo sociólogo, de todo politólogo, es entender lo que estamos viviendo en el momento que nos ha tocado vivir. De tal suerte que este segundo volumen, cuya primicia les voy a presentar, tiene como objeto analizar la articulación entre reforma política, reforma electoral, sistema electoral y partidos políticos, comportamiento electoral, sistema de partidos. Digamos que son los grandes temas, las grandes variables que están presentes en la investigación. Por supuesto que hay un dilema en el cierre de esta segunda temporada. Originalmente yo había pensado llegar solo hasta 2012 para trabajar las reformas y las elecciones del 91 al 2012. El volumen, la temporada 1 es del 79 al 91, la idea era ir hasta el 2012. En los ires y venires del trabajo de investigación me volvieron a modificar la legislación, reforma de 14. He estado pensando que quizá vale la pena analizar la reforma de 14, pero a veces pienso que hay que esperar que se aplique por lo menos en 3 ocasiones para poder analizar con mayor cuidado sus efectos. Porque de hecho hasta hoy solamente podría analizar la aplicación de la reforma 2014 en las elecciones de 2015, dado que aunque ya se produjeron las elecciones del 18, no tenemos estadística todavía para poder entrar en serio a construir indicadores de lo que ha sucedido. Y aquí solo una nota al pie de página y además muy cariñosa, decir que antes, cuando INE era IFE, la estadística de la elección federal se publicaba en diciembre del año de la elección. Así sucedió en 2009, así sucedió en 2012. La ley electoral dice que es una responsabilidad exclusiva del consejero presidente. Ya estamos un año después de las elecciones, no se ha publicado la estadística electoral. Ya buscaré el espacio para preguntarle a mi querido amigo Lorenzo qué pasó, porque me olvidó o es muy difícil estructurarla porque fue tan grande la diferencia entre el primero y el segundo lugar. En fin, creo que habrá alguna explicación técnica por la que no tenemos todavía la estadística de 18, de tal suerte que pienso que tal vez la temporada 4 va a ser la reforma de 14, las elecciones de 15, las elecciones de 18 y espero las de 21, si no nos cambian el sistema electoral drásticamente en esta temporada. En esta temporada que no es de serie de televisión, sino de temporada real de uso del poder político. Como siempre, hay elementos teóricos, dilemas de interpretación que yo aquí telegráficamente les comparto. Por supuesto que tenemos el debate sobre la transición, ubicado en qué tanto nuestra transición tiene o no que ver con un cambio del régimen político, si estamos de acuerdo que la definición elemental del régimen político es conjunto de instituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del poder. Habría que cuestionarnos si efectivamente lo que hemos ido viviendo a lo largo de 3 décadas, al final del siglo XX, principios del siglo XXI, tiene o no que ver con el cambio de régimen. Incluso ahora se supone que estamos finalmente en un cambio de régimen. Esa es una discusión teórica
que hay que enfocar a partir de lo mucho que se ha escrito sobre procesos de cambio político en el mundo, y la teoría que se ha construido respecto de este tipo de procesos, tomando en cuenta que en nuestro caso además es un proceso de sustitución de un régimen autoritario. Si hablamos de cambio de régimen, estaríamos pensando que uno es el autoritario y otro es el régimen democrático, y habría que preguntarnos cuáles son las claves para entender este cambio de régimen. Por supuesto que hay modelos de transición diversos, tenemos todavía en América Latina todo un debate sobre las transiciones. Está desde el modelo que algunos llaman de la transición pactada, básicamente España, en los años 70, algunos países de Sudamérica, otras transiciones que fueron productos del fin de conflictos armados, Centroamérica y El Salvador quizás son los ejemplos más importantes, los tratados de Chapultepec que se firmaron acá y que dieron paso al fin de la lucha armada y a la constitución del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional como partido político y después como partido de gobierno hasta hace muy poco en El Salvador. Y también está pues el modelo que podríamos llamar de la caída de los regímenes autoritarios o totalitarios en Europa del Este, con todo lo que implicó después de la caída del muro de Berlín. En México tenemos una discusión sobre la transición, pero yo diría que es una no discusión, ¿no? Salvo en espacios cortos hemos presenciado ciertos debates. En realidad, en términos más públicos, la confrontación de ideas ha sido digamos que poco frecuente. Por un lado podríamos hablar que está toda la propuesta de José Waldenberg, que además se sintetiza muy bien en su libro Historia Mínima de la Transición, que le publicó hace un poco tiempo en Colegio de México, que es esta idea de la transición, si no visión del institucionalismo de Pepe Waldenberg, hasta esta visión muy radical de César. No hablemos de transición, es un sinsentido hablar de transición. Mató a la ciencia política ya hace varios años también. Hace antropología por eso. Sí, hace cosas muy raras. Pero es buena gente. Ya en corto sí se puede hablar con él. El caso es que el denominador común de todas estas visiones es que en todas se pretende, se supone que el cambio ha habido o por haber o no ha habido tiene que ver con la democracia, con que hemos tenido la aspiración de construir una democracia, de ir tratando de construir una democracia. Y por eso yo creo que hay que ir a los clásicos. Robert Dahl es una buena guía para decir, bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de la democracia? Y aquí yo lo que hago es tomar pues, las 6 instituciones que dice Robert Dahl, que son las instituciones básicas para que podamos hablar de una democracia. Gobiernos electos, en elecciones libres, justas y periódicas, libertad de expresión, fuentes alternativas de información para la ciudadanía, autonomía de asociación y finalmente una ciudadanía incluyente. Si seguimos el discurso de Dahl, diríamos que solo si encontramos estos 6 ingredientes, estas 6 instituciones, podemos hablar de un régimen democrático. Entonces, un poco la idea es, bueno, cuestionarnos sobre si realmente en México hemos estado trabajando para construir eso o no, y qué tanto hemos avanzado en esa construcción, y un poco también cuáles son los déficits que nos quedan
presentes para intentar avanzar en la construcción de un sistema que se pueda considerar como totalmente democrático. Voy rapidísimo a la evolución del sistema electoral y de partidos. Esta es una primera aproximación, un intento de periodización a partir de los debates que hemos tenido en México sobre el cambio político, la transición, esta idea de que en los años 40, a la elección del 76, tuvimos la consolidación de un sistema de partido hegemónico con todos esos elementos que no voy a leer, que no voy a repetir, porque no pretendo hacer un karaoke académico, a veces dicen los alumnos, pero que están ahí para que ustedes los vean y sobre todo para si en el debate quieren que profundicemos en alguno de ellos, con mucho gusto estoy en la mejor disposición de ir a esa historia de narración de hechos para profundizar. Un segundo periodo sería el del 76 al 88, que algunos han dicho liberalización del sistema de partidos. Aquí fundamentalmente el énfasis tendría que ver con esa elección de 76, que sería la elección cúspide del sistema hegemónico. Si la regla de oro del sistema hegemónico es que el candidato del partido en el poder no puede perder las elecciones, no debe perder las elecciones, 76 es la prueba de oro de esa máxima, en virtud de que tenemos un solo candidato presidencial con un sistema de mayoría relativa, por lo que con un solo votante podía haber ganado la elección presidencial con José López Portillo. Un par de periodos más, del 89 al 94, transición y nuevas autoridades, y del 96 al 2012, democratización y alternancias. Además de la del 76, yo diría que es importante, y eso también en el texto que ustedes hicieron el favor de revisar está documentado. La elección del 88 es fundamental porque se rompe una de las reglas del sistema de partido hegemónico, que nos costó mucho trabajo construir en México. Ahí están varias historias. A mí me gusta mucho cómo la reconstruyó Juan Molinar en su trabajo sobre legitimidad del sistema de partidos en México, que muestra que efectivamente después de la Constitución del 17, lograr una organización política disciplinada que no se fracturara cada vez que enfrentaba la tarea de elegir un candidato presidencial, fue una tarea ardua, compleja, difícil. Hay quien dice que eso se logró hasta el 58 por la magia de don Adolfo Ruiz Cortines. Hay quien piensa que ya desde 52 se podría pensar que se estaba logrando, pero todavía en 52 hubo una fractura de la familia revolucionaria. Pero lo cierto es que eso complicado de el perdedor de la interna que sale a hacerle frente al partido del régimen, partido hegemónico, con cierto nivel de éxito y de eficacia, no se produce en México desde el 58 hasta el 88. Son 30 años de efectivamente un partido hegemónico, rodeado de partidos débiles, a los Sartori, partidos ornamentales que van a las elecciones pero no compiten por el poder político, que adornan bien pero que no son ninguna amenaza para la ecuación del poder político que se construye en este país, con todos los elementos corporativos, de clientelismo y un largo etcétera. Ustedes seguramente han estudiado en sus clases de historia del sistema político mexicano. El asunto es que en 88 tenemos esa ruptura del partido hegemónico. Cuauhtémoc Cárdenas encabeza una corriente que sale a buscar la candidatura
de otros partidos políticos y a presentarse como un real contendiente en ese proceso electoral. Ahí otra vez todas las modificaciones que fuimos enfrentando en términos del sistema electoral mexicano. De nueva cuenta los dejo ahí, no quiero hacer karaoke académico leyendo cada una de ellas, explicándolas, sino simplemente que queden como puntos sobre los cuales podemos discutir, si ustedes así lo desean, más adelante. Voy un poquito aquí sí a detenerme a la reforma constitucional y legal del 2007-2008, porque en el plan de la segunda temporada sería la última que voy a trabajar. ¿Cuáles son los ejes de esa reforma? Un nuevo modelo de comunicación política. Como ustedes saben, se prohibió la venta y compra de tiempo en la radio y la televisión, se prohibió que los gobiernos hicieran propaganda de sus logros durante los procesos electorales y se otorgó todo el tiempo del Estado en el proceso electoral para uso gratuito por parte de los partidos políticos. Hoy lo decimos ya como una prueba superada, pero lo cierto es que en términos de la ecuación del poder político en el país fue una decisión compleja, no solamente por el tamaño del negocio de venta de tiempo, sino por el poder político que se le expropió a los concesionarios de la radio y la televisión. Su preocupación no era solamente que perdían miles de millones de pesos, que además salían de arcas públicas, financiamiento muy generoso a los partidos políticos que entraba a las tesorerías de los partidos políticos para ir a las tesorerías de las televisoras. Eso, digamos, sí les dolió, sí les molestó, sí les incomodó, pero además también les dolió, les incomodó y quizá les enojó que su margen de acción para incidir en los procesos de decisión de candidaturas y posteriormente en las campañas electorales también se redujeron significativamente. Creo yo que ahí el tema de la pérdida de una dosis de poder político por los medios de comunicación fue importante. El voto por voto, casilla por casilla de 2006 se convirtió en ley, se estableció nuevas causales para abrir paquetes y recontar en los cómputos de las elecciones federales y también de las elecciones locales. Básicamente esto es la diferencia entre el primer partido y el segundo partido es de menos de un punto porcentual. Hay que abrir paquetes, hay que recontar. Si todos los votos son por un solo partido, hay que abrir paquetes, hay que recontar. Si la diferencia entre el primero y el segundo es menor que los votos anulados, hay que abrir y recontar. En fin, se hizo una operación de recuentos de votos mucho más rigurosa para dar certeza del resultado de la elección. Se reglamentó por primera vez la idea de que tendríamos precampañas en los partidos políticos. Se pensó que a lo mejor los partidos políticos mexicanos querían ser democráticos y querían tener primarias, entonces se reglamentó su acceso a la radio y a la televisión, el periodo. Después se reglamentó este periodo de intercampañas que, como los partidos mexicanos no son democráticos y no hacen primarias, siempre el intercampañas queda en un limbo porque ¿para qué el intercampañas? Cuando en el modelo original era, si hay contencioso de la primaria, hay que abrirle un espacio al Tribunal Electoral para que desahogue el litigio y para que emita una sentencia que deje firme al candidato que va a competir. De tal suerte que ese periodo de intercampañas, muchos medios de comunicación dijeron, es una estupidez, ¿cómo es posible? Si ya tienen candidatos en los partidos, ¿por qué no pueden empezar ya el proceso electoral, las campañas? Bueno, pues porque en esta aspiración democrática de que hasta los partidos sean democráticos, se pensó que después de las primarias era necesario ese espacio para el litigio, para que el Tribunal Electoral
nos diera ya candidatos firmes, no solamente a la presidencia de la República, sino a todos los puestos que se juegan en una elección federal y ahora más con elecciones concurrentes. Las campañas en estricto sentido sí se acortaron, el financiamiento público para campañas también disminuyó significativamente, se le dieron mayores funciones de arbitraje al IFE entonces, o al INE, básicamente por procedimientos especiales sancionadores, que quienes tuvimos el privilegio de colaborar con aquellos consejos que con sus días y sus noches, y además todas las horas son hábiles en el proceso electoral. Es una cosa que la oposición luchó mucho porque existiera, porque en el esquema anterior, cuando llegaba una queja y no era hora hábil, el funcionario de gobernación no la recibía, pero es el último día que tengo para presentarla, pues, con la pena, pero ya llegó usted en hora que no es hábil, no se la puedo recibir, de tal suerte que 9 meses, todos los días, todas las horas son hábiles. En el 2012, para desahogar los procedimientos especiales sancionadores en Consejo General del IFE, estuvimos el equivalente a un mes en horas de trabajo, sentados a la mesa. Por supuesto, litigios maravillosos en los que un partido acusa a otro y el otro se defiende, y hay 3 rondas de votación, y no perdón, 3 rondas de participación, y no solamente hablan los partidos, el acusador y el acusado, sino también los otros. Se prometen quejas de cortesía, porque si tú te quejaste de que yo hice tal cosa, vas a ver que yo voy a quejar que hiciste lo mismo, pero en otro lugar. Los consejeros hablan, pues, y el presidente al final tiene que tomar la votación, y estuvimos ahí sentados uno de los 9 meses íntegro, desahogando este tipo de cuestiones. Por suerte, la reforma de 14 se llevó ya eso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el INE no tiene que desahogar en términos de tomar la decisión si hay una falta y de poner la sanción. Sí participa en términos de si hay que aplicar medidas cautelares, sobre todo por propaganda indebida que esté en los medios de comunicación, y hace la investigación como Ministerio Público para llevarlo al tribunal y que el tribunal decida. También en esta reforma se creó un órgano de fiscalización autónomo dentro del Instituto Federal Electoral, y quizás lo más importante, además de que se le dio seguridad en el empleo a personas que participaban de la fiscalización, pero que siempre tenían plazas temporales. Cada vez que venía fiscalización se les contrataba y se ampliaba la base de trabajadores. En esta reforma, al crear el órgano de fiscalización, se les dio seguridad laboral, lo que era importante, pero lo más importante es que se abolió el secreto bancario, el secreto fiscal y el secreto fiduciario, que fueron las grandes piedras que tuvo que ir moviendo antes el IFE para el caso de Pemex Gate, para el caso de Dominion Fox, que fueron muy complicados y muy litigiosos porque había secreto bancario, había secreto fiduciario, había secreto fiscal, y había que irlos removiendo para conocer en realidad qué es lo que estaba pasando con el dinero de los partidos políticos en las campañas. Esta reforma removió esos secretos y, digamos, fortaleció la capacidad de fiscalización del órgano electoral. Y finalmente hubo una nueva presentación de las coaliciones en las boletas. Ustedes recordarán que antes de esta reforma, cuando 2 o más partidos hacían coalición, juntaban sus logotipos y en el convenio decidían qué porcentaje de votos le correspondía a cada partido para efectos de representación proporcional, para efectos de financiamiento público y para efectos de conservación del registro, y más recientemente para efectos de radio y televisión también. De tal suerte que ante la demanda de no está claro cuando un ciudadano vota por una coalición, por cuál partido de la coalición votó, para efectos de su registro, su financiamiento, su tiempo en radio, su representación proporcional, se decidió esta fórmula de coaliciones que tienen el antecedente viejo nuestro de las candidaturas comunes.
En realidad hoy las coaliciones son más o menos como las candidaturas comunes, pero hay un convenio de coalición que antiguamente en las candidaturas comunes no existía. Digamos que en este periodo, o esta reforma en buena medida es producto de la crisis política que vivió el país después de la elección de 2006, y es muy interesante leer la sentencia del Tribunal Electoral para calificar esa elección presidencial, y después los trabajos de la Comisión Legislativa que se hizo para la reforma del Estado. Esta es una reforma electoral que se hizo en el marco de una ley de reforma del Estado. O sea, en realidad la concertación política para llegar a esta reforma estuvo muy alimentada por lo que el tribunal observó en su sentencia al analizar muy cuidadosamente todos los agravios que el candidato que quedó en segundo lugar por 0.58% de la votación, aunque luego se redujo a 0.56%, todos esos agravios, todos esos elementos nutrieron el análisis jurídico del tribunal para llegar a su sentencia, que está a la base de esa reforma. Muy rápido los ejes de la reforma de 2014: ampliación de derechos para los ciudadanos, candidaturas ciudadanas, instrumentos de consulta popular que ustedes conocen, que se intentaron activar para el 2015 y no se concretó esa activación en ninguno de los 3 casos que solicitaron fuerzas políticas para revisión de la reforma energética: 1, para modificación del salario mínimo; 2, y para disminución de las diputaciones de representación proporcional a la mitad; 3, reelección inmediata de legisladores y presidentes municipales. Un planteamiento que, por cierto, hay que decir que Alonso Lujambio fue uno de los promoventes de esta idea para consolidar carreras legislativas, donde tenemos a partir de la reforma con limitaciones, que si quieren profundizamos en el análisis. Paridad de género, que ha provocado también muchos litigios y muchos criterios de la autoridad jurisdiccional en términos sobre todo de elecciones municipales, de lo que se llama la paridad horizontal y también la paridad vertical en las planillas de los partidos. Nacionalización de los procedimientos de organización electoral, esta idea de que al transformarse el IFE en INE tiene facultades en la organización de las elecciones, hasta de atraer la organización de una elección, como acaba de suceder con la elección extraordinaria de gobernador en el estado de Puebla. Este abigarrado sistema nacional electoral con el INE y los OPLES es un animal que yo todavía no sé cómo se come, ni con qué se marida, ni nadie sabe, pero que, lo cierto, yo lo escribí, me hago cargo, yo pienso que es el peor de los mundos posibles en términos de diseño institucional, no solamente por la convivencia de órganos, sino por la convivencia de elementos jurídicos. O sea, tienes una ley de procedimientos electorales nacional y tienes 32 leyes electorales locales. Y hay momentos en los que la autoridad nacional tiene que aplicar ley local y hay muchos momentos en los que las autoridades locales tienen que atender la normativa nacional. Sigo pensando que es el peor de los diseños institucionales que puede existir en esta materia, pero también ya lo escribí, debo reconocer que funciona. No sé por qué, pero funciona. Hay elecciones, se instalan en las casillas, los ciudadanos votan, se cuentan los votos, los resultados son legales, son legítimos. Quizá así somos los mexicanos, un poco abigarrados en nuestra construcción política. Funciona el sistema. Se incrementó el umbral de votación para que los partidos conserven el registro, recordarán ustedes, de 2.5 a 3 puntos porcentuales.
Se reforzó la fiscalización del INE, sobre todo dándole posibilidades de fiscalizar campañas locales, que eso no lo tenía antes el Instituto Federal Electoral. Se redefinió el PES, ya dije, las quejas para los procedimientos especiales sancionadores que tienen que ver con campaña y con publicidad en medios, la recibe la autoridad administrativa, pero después de investigar lleva el tema para que sea el Tribunal Electoral, donde no están los partidos políticos, el que resuelva e imponga las sanciones, y se estableció el rebase de topes de gastos de campaña como causal de nulidad. La fiscalización es tan corta que cuesta trabajo saber si algún día vamos a encontrar algún rebase de topes de gastos de campaña, pero hoy es causal de nulidad. Yo digo que en todo el trama de nuestro debate sobre la transición se puede convenir que ha habido dos motores del cambio político: reformas políticas y electorales, reformas políticas que tienen que ver con derechos de los ciudadanos, candidaturas independientes, paridad, conformación de los órganos legislativos, y reformas electorales, creación de las autoridades electorales, de los procedimientos. Pero al lado de eso ha habido otro motor muy poderoso que ha sido la implantación del pluralismo. Hemos tenido cada vez elecciones más competidas, también más conflictivas, por supuesto. En la medida en que los competidores tienen mayores posibilidades de éxito, hemos tenido que el nivel de conflictividad de las elecciones, conflictividad institucionalizada, ha crecido y está ahí creciendo. Ha habido una transformación del sistema electoral de partidos, hemos llegado a un pluralismo moderado con diversos formatos de competencia local. Digamos que según Sartori, el pluralismo moderado son más de 3 partidos importantes, pero menos de 5 o 6. Si rebasa de 6 los partidos importantes, entonces ya es un pluralismo polarizado. Aquí hay todo un debate teórico, habemos quienes pensamos que la idea es muy sugerente. ¿Cuáles son los partidos importantes? Sartori dice, es que no hay que contarlos en términos aritméticos, sino en términos políticos. Entonces, aquellos que tienen capacidad de gobierno o capacidad de chantaje son partidos importantes. Está pensando en regímenes parlamentarios, básicamente, y desde algunos puntos de vista, no me sumo, esta diferenciación entre partido con capacidad de gobierno y capacidad de chantaje en un régimen presidencial es ambigua y se presta cierta discrecionalidad en términos de, no de los grandes. Nadie diría aquí que en esta etapa que cerraría en 2012 y 2015, claro que el PRI, el PAN, el PRD son partidos importantes, capacidad de gobierno, capacidad de chantaje, sin duda, pero ¿y el verde? Y ahí habría que tomar decisiones. En el 2000 ganó la presidencia y luego fue aliado con el PRI en el 2006 y perdió la presidencia, y luego en el 2012 ganó la presidencia, y ahora en el 2024 supongo que tendrá otro aliado. Alcanzo a percibir olfativamente que tendrá otro aliado en el 2021 y en el 2024. ¿Es partido importante o no? Tiene capacidad de gobierno, tiene capacidad de chantaje, tiene capacidad de coalición, y de ahí pongo el verde, pero de ahí para abajo Movimiento Ciudadano y otros partidos que incluso regionalmente pueden ser muy importantes. Movimiento Ciudadano gobierna Jalisco, y Jalisco no es cualquier estado de la República, es un estado muy importante. Y ahí en esta decisión sartoriana de lo meto a la liga de los 5 o 6 o no, para decidir si ya fue pluralismo polarizado o sigue moderado. El mismo Morena, que solo tenemos datos de 15, es un partido de esa liga de los 5 o 6 del pluralismo moderado o no. A mí me parece que frente a esos dilemas es mejor ir a la estadística.
y contar partidos en función de su capacidad de obtener votos. Y por eso me gustan mucho más que estos criterios más cualitativos, un criterio cuantitativo de, a partir del análisis de los resultados electorales, cuántos contendientes son los que tienen mayor o menor competitividad. No voy más lejos, también a partir de esta visión sartoriana de la diferencia entre competencia y competitividad, competencia, reglas del juego, competitividad, estado del juego. Lo que yo intento hacer, y esta es la ruta de la investigación, es medir la competitividad, medir el estado del juego. Ya que estudié las reformas electorales, ya que sé cuáles son las reglas del juego, entonces, ¿cómo está el estado del juego? Tomo los resultados de las elecciones de diputados federales por representación proporcional. Este es un dato no menor, sobre todo porque con los cambios legislativos en términos de formatos de coaliciones, si nos vamos con los resultados de diputados de mayoría relativa, podemos tener distorsiones importantes. En RP son menos las distorsiones porque en RP, con el nuevo formato, está incluido que cada partido trae su propia lista de representación proporcional, aunque esté en una coalición de mayoría con el resto de los partidos políticos. También debo decir que estas elecciones pues, son las más frecuentes que tenemos, son cada 3 años, y se organizan de tal manera que sus resultados son totalmente comparables, o sea que tenemos una alta potencia de comparabilidad. La madre de la medición de la fragmentación, desde mi punto de vista, está en Douglas Wright, en aquel libro que escribió en el año 67, en donde calculó lo que él llamó el índice de fragmentación o la fragmentación de los sistemas de partidos. Estaba preocupado por la relación entre las leyes electorales, su libro así se llama, las consecuencias políticas de las leyes electorales, y el sistema de partidos. Estaba pensando en las leyes de Duverger, si efectivamente la mayoría relativa te da bipartidismo, si la RP te da pluralismo que no negocia, si el balotage te da pluralismo de partidos flexibles que tienden hacia la negociación. Con esa idea intentó medir la fragmentación, la midió tanto en términos electorales como en términos legislativos, de tal suerte que desde entonces se aplican este tipo de fórmulas para medir el número de partidos en términos de los votos y el número de partidos en términos de representación política. Está ahí la fórmula, seguro que la conocen. A la unidad le resta la sumatoria de la proporción de votos obtenida por cada contendiente elevada al cuadrado. Esto en Excel hoy se hace muy fácil. En aquel entonces no había Excel. Douglas Wright tuvo que perforar tarjetas IBM de 20 años de elecciones en 20 países diversos, un trabajo importante. Hoy en Excel hacemos la sumatoria, primero calculamos la proporción dividiendo los votos obtenidos por cada opción entre el total de la votación, luego los elevamos al cuadrado multiplicándolos por sí mismo y después hacemos la sumatoria. Yo tengo el ejemplo de cómo este indicador es eficiente cuando, por ejemplo, pensamos que en una sala de 10 personas vamos a elegir un representante y en la primera votación todos votamos por nosotros mismos, cada quien saca un voto, entonces la proporción de un voto es 1 sobre 10, o sea es 0.1, 0.1 elevado al cuadrado es 0.01, la sumatoria de 10, 0.01 es 0.1, como está creciendo el país más o menos.
para no perder la dimensión, 1 menos 0.1 nos da igual a 0.99. Para Douglas Ray esa es la máxima dispersión del voto. No pudimos nombrar representante porque cada uno votamos por nosotros mismos. Y viene el coordinador Alarcón y nos dice: muchachos, pero ¿cómo se...? No tienen representante, pónganse de acuerdo, segunda vuelta, segunda oportunidad. Y entonces decimos: bueno, Lozana se ve que es una persona muy seria, muy responsable, mandó sus comentarios antes de que fuera necesario. Y todos votamos por Lozana. Entonces ella saca 10 votos, todos los demás sacamos 0 votos. 10 votos que sacó entre el total de votos 10 es igual a 1, elevado al cuadrado es igual a 1, sumado con nuestros 9 ceros es igual a 1, 1 menos 1, 0. Es la máxima concentración de la votación. Entonces el indicador de Ray es muy bueno, porque va de 0, máxima concentración, o mínima fragmentación, a 1, máxima fragmentación de las preferencias. Lo que pasa es que a los abogados y a los politólogos, a los economistas y a los sociólogos no tanto, a los abogados y a los politólogos eso se les complicaba muchísimo, y pues alguien vino al rescate de Douglas Ray, básicamente Taguepera y Lasco, en un artículo publicaron en la revista de Ciencia Política Europea en 1979, dijeron: y si en lugar de restar dividimos el 1 por la sumatoria de proporciones elevadas al cuadrado, encontraron que eso da un número de partidos que se puede considerar que son los que compiten. Puesto en clave de Sartori, pues tienen capacidad de gobierno y tienen capacidad de chantaje, son protagonistas. En 91 pues, teníamos 7, 8 partidos políticos registrados, pero había 2, y todos los demás eran .60, incluido el PRD, .60. Y no digo quiénes son el 1 y el 2, porque no quiero herir susceptibilidades, porque son el -1 y el -2 en términos de su capacidad de convocatoria. Pero lo cierto es que nuestro número de partidos fue creciendo. Algunos están preocupados que en 2015 ya llegamos a 6. La frontera de sistema de pluralismo moderado pareciera que tocamos la puerta del pluralismo polarizado. Yo les digo: calmen sus ansias y sus nervios. Lo que pasa es que ahí estamos incluyendo el nuevo formato de las coaliciones. Eso incrementa el número de competidores. Estamos incluyendo votos por candidatos no registrados. Estamos incluyendo votos por candidatos independientes. Y estamos incluyendo también el voto por nulo, el voto nulo. Estas campañas que tenemos no cada 6, cada 3 años. Cada 6, no cada 3. En la elección presidencial esas campañas de voto nulo se aplacan mucho. Mi muy querido amigo Toño Crespo, sí, cada vez que viene una intermedia, y al haber decretado que los partidos políticos en este país no sirven para nada, llama a votar voto nulo, y hay una parte de la población que vota nulo y que también entra a formar parte de esta estadística. De tal suerte que ahí puede haber una especie de espejismo